vamos a explorar una de las herramientas de comunicación más potentes que existen, el storytelling, o sea, el arte de contar historias. Vamos a ver por qué un buen relato puede conseguir que un mensaje no solo se entienda, sino que de verdad se quede grabado. Mirad, para que se entienda bien, vamos a comparar dos formas de decir exactamente lo mismo. Primero con una historia. María siempre pensó que no era buena escribiendo. Cada vez que veía una hoja en blanco sentía inseguridad. Un día decidió practicar un poco cada mañana. Al principio se equivocaba mucho, pero no se rindió. Con el tiempo, su confianza creció y hoy escribir es una de sus mayores fortalezas. Aprendió que mejorar no es cuestión de talento, sino de constancia. Bien, ahora el mismo mensaje, pero como un simple dato. La práctica constante ayuda a mejorar la escritura. Aunque al inicio haya errores e inseguridad, la constancia permite desarrollar habilidades y aumentar la confianza con el tiempo. La diferencia es abismal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? ¿Por qué la historia de María nos llega, nos dice algo, mientras que el segundo texto, nos deja bastante fríos? La respuesta, y esto es lo fascinante, está en cómo funciona nuestro cerebro. Venga, vamos a meternos de lleno a desgranar qué es exactamente el storytelling. Porque, ojo, es mucho más que contar un cuento. Es toda una técnica pensada para comunicar con un impacto real. Vamos a ver qué hay detrás de esa magia de la historia de María. En esencia, el storytelling es eso, una técnica. Se trata de comunicar una idea, un mensaje, pero a través de una narración que lo tiene todo. Una estructura, unos personajes y, lo más importante, emoción. Todo eso para crear un puente, para generar una conexión humana de verdad. Y toda buena historia, como una buena receta, tiene sus ingredientes clave. Son 5. Si volvemos al ejemplo de María, ella es el personaje. Su inseguridad al escribir es el conflicto, el reto. La mezcla de frustración y al final de superación que nos transmite es la emoción. La forma en que vamos siguiendo su viaje es la narración. Y el mensaje final, la moraleja, es clarísima. La constancia es más fuerte que el talento. Y estos ingredientes se organizan en la estructura de toda la vida, la de 3 actos. Un inicio, donde conocemos a María y su problema, un desarrollo, donde la vemos practicar, luchar, y un cierre, donde supera ese obstáculo y sacamos la lección. Esta estructura tan simple es lo que hace que la historia se sienta completa, redonda, que nos deje satisfechos. Vale, ahora pasemos a lo interesante. ¿Por qué este método es tan increíblemente eficaz? No es casualidad que las historias nos atrapen de esta manera. Hay razones psicológicas y emocionales muy, muy profundas detrás de todo esto. La primera razón es pura biología. Nuestro cerebro no está diseñado para recordar listas de datos así, sueltos. Es como intentar pegar notas en una pared sin pegamento. Se caen. En cambio, una historia funciona como un hilo que va uniendo todos esos datos, les da un contexto, un sentido, y por eso, claro, son muchísimo más fáciles de recordar. En segundo lugar, y esto es fundamental, las historias generan una conexión emocional. Es que es inevitable. Al seguir el viaje de un personaje, sentimos empatía, nos ponemos en su lugar. De repente, el mensaje deja de ser un dato abstracto y se convierte en una experiencia casi personal, en algo que de verdad nos importa. Y esto nos lleva a un punto clave. Hace que el mensaje sea memorable. Pensemos en ello. Una estadística la podemos olvidar en 5 minutos, pero la sensación que nos dejó una historia, esa lección que aprendimos a través de la experiencia de otra persona, eso se queda con nosotros durante mucho, mucho tiempo. Por todo esto, una historia bien contada es una de las herramientas más efectivas que existen para influir e inspirar. Puede motivar a la acción, puede ayudar a cambiar una perspectiva o simplemente puede inspirar una transformación, ya sea personal o profesional. Y que nadie piense que esto es solo para guionistas de Hollywood o para novelistas, para nada. El storytelling es una habilidad universal que se puede aplicar en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Miremos cómo se aplica en el día a día. En educación, un profesor puede usar un relato para que un tema complejo se entienda mucho mejor. En marketing, una marca puede contar la historia de un cliente para generar confianza. Y en una presentación, empezar con una anécdota personal es la mejor forma de captar la atención desde el segundo uno. Y en el liderazgo, por supuesto, para inspirar a un equipo compartiendo historias de éxito. Como veis, es una herramienta súper versátil. Y así llegamos a la conclusión. La verdadera fuerza del storytelling está justo ahí, en su capacidad para crear un mensaje que no solo se escucha, sino que de verdad perdura, que deja una huella en quien lo recibe. Y esta frase lo resume a la perfección. Aprender storytelling es aprender a comunicar con sentido, emoción y propósito. Es la diferencia entre simplemente hablar y ser escuchado, entre informar sin más y ser recordado de verdad. Así que, para terminar, solo queda una pregunta en el aire. Todo el mundo tiene ideas que merecen ser escuchadas, mensajes que pueden llegar a inspirar. La única cuestión es, ¿cuál es la historia que apetece contar ahora?